Hola, hoy quiero seguir comentando las palabras y las cosas de Michel Foucault, pero quiero tomar una perspectiva diferente, no exponer precisamente de manera discursiva los temas que trae la obra, cosa que ya he hecho previamente. Quiero ahora poner en correlación esta obra con varios de sus críticos, no con todos, porque son muchísimos, sino con solamente algunos. Entonces vamos a remitirnos al prefacio, porque el prefacio es algo que todo mundo ha leído y del que han sacado algunas indicaciones. En particular, han sacado a Borges. ¿Cuál es el papel que tiene Borges dentro de las palabras y las cosas? Es con lo primero con lo que nos sale en el prefacio. Lo primero que cita Foucault es esto. Dice, este libro nació de un texto de Borges, del prefacio, página 1. Nació de un texto de Borges. ¿De cuál texto de Borges? De El idioma analítico de John Wilkins. El idioma analítico de John Wilkins trae, por cierto, una lista. Esa lista es la que va a utilizar Foucault para mostrar algo fundamental de su obra, el concepto de heterotopía. ¿Cuál es el papel sistemático que tiene Borges dentro de la obra de Foucault? Bueno, Borges como escritor no tiene ninguno. Lo que tiene un papel sistemático es la heterotopía. ¿Qué es la heterotopía? La heterotopía es el anverso de la utopía, por utilizar la terminología de Gustavo Bueno. Utopía y heterotopía para Foucault son conceptos conjugados. No se da uno si no se da el otro. No hay una utopía si no hay una heterotopía. Pero ¿qué son estos conceptos? ¿Qué significa para Foucault utopía y qué significa para Foucault heterotopía? Para Foucault, utopía significa exactamente lo mismo que va a significar para Moro, para Tomás Moro, una sociedad, una sociedad ideal, una sociedad bien hecha, una sociedad ordenada. Y este es el concepto fundamental. Utopía es una sociedad ordenada. Obviamente aquí no está introduciendo Foucault los nuevos fenómenos literarios que aparecieron a partir del siglo XX. Para él parece que no existió Orwell, para él parece que no existió Samiatín, para él parece que no existieron las distopías. Entonces, dejémoslo aquí. Utopía es el concepto que va a utilizar Foucault y para él es algo bien ordenado. La heterotopía es su anverso. La heterotopía es aquello que está desordenado. Para Foucault, una heterotopía es aquello que se clasifica a partir de criterios heterogéneos, objetos heterogéneos clasificados a partir de criterios heterogéneos o criterios disparatados, como los que aparecen en el idioma analítico de John Wilkins. Vamos a ver esa lista que viene aquí, en las palabras y las cosas, para darnos una idea y después lo sigo explicando. Dice así, este texto cita el texto de Borges. Este texto cita a cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. El problema con Foucault es precisamente su lenguaje oracular. Heterotopía quiere decir simple y sencillamente los márgenes de una sociedad bien ordenada. Cualquier sociedad para Foucault pretende ser utópica, utópica en el sentido de ordenada. Todos nosotros estamos sujetos al derecho, a la moral, a la ética, nos comportamos y nos debemos comportar como maestros ante nuestro grupo de alumnos, nos comportamos y nos debemos comportar como padres frente a nuestros hijos, nos debemos de comportar políticamente correctos frente a la otredad. Esa es la sociedad bien organizada, bien ordenada. Y cada día estamos más enrejados en ese orden. Las heterotopías para Foucault son aquellos lugares marginales donde ya no seguimos el orden, donde donde somos auténticos. Se nota que leyó mucho al existencialismo, aunque Sartre no se lo reconozca. Donde somos auténticos es donde está la heterotopía. Debemos reconocerle a Foucault que nos lo dice con conceptos más atractivos que aquellos que derivan directamente del existencialismo. La heterotopía es el lugar de la autenticidad y ese lugar es donde somos otros de lo que la sociedad nos impone, del orden social.
Esa sería la heterotopía. Pero ¿cuál es la finalidad de ese concepto? Es muy interesante cómo lo utiliza Foucault. Algunos quizá no lo notan. La transición de una episteme a otra se da de manera discontinua, no continua, discontinua. Hagamos de cuenta que esta es una episteme y esta es otra, no están pegadas. La continuidad es que estén, como quien dice, pegaditas. Como están así, hay un intersticio entre ellas. Ese intersticio entre las epistemes es lo que se llama heterotopía. La heterotopía también existe dentro de la utopía, como ya lo he dicho, no nada más es una fuera, también es algo que está dentro, de acuerdo a Foucault. ¿Cómo está dentro? Entre nuestro comportamiento cotidiano atenido a ciertas morales, a ciertas reglas, y lo que hacen los científicos, los filósofos, se abre un hiato. Ese hiato es también la heterotopía. Ese es el papel sistemático que juega ese concepto dentro de las palabras y las cosas, concepto que no aparecerá posteriormente en la obra de Foucault. Creo que ya ni siquiera en las palabras y las cosas vuelve a aparecer, pero sí hay una recopilación de dos conferencias que dio. Este se llama El cuerpo utópico y las heterotopías. Recopila conferencias que fueron radiadas en 1967. Las heterotopías aparece en Dits et Écrits, perdón, en el francés, Dichos y Escritos, volumen 4, pero bajo otro título, no bajo el título de las utopías, Les Espaces Autres, disculpen mi francés. Los espacios otros. Las heterotopías son la otredad dentro de la mismidad que define el orden de una sociedad. Lo marginal, pues, para no utilizar su palabrería a veces tan aturdidora. Eso es lo que es la heterotopía para Foucault. ¿Cómo entra en esto dentro de la discusión de sus críticos? Vamos a ver a un crítico de Foucault. En este caso es Larry Laudan, El progreso y sus problemas. En la página 241, la nota 12 al capítulo 6, Laudan nos va a comentar sus ideas, su opinión respecto a la arqueología de Foucault. La arqueología de Foucault, recordemos, pretende que es inexplicable el cambio entre una episteme y otra, dado que son irracionales esos cambios, es decir, no hay racionalidad para que eso acontezca, para que acontezca el cambio de una episteme a otra, no hay manera de explicar cómo se pasa de una episteme a otra, simplemente es un evento que ocurre. De repente un día se colapsa toda la estructura del conocimiento de una época y entramos lentamente en el espacio heterotópico y cuando salimos de él ya estamos en la otra episteme. ¿Qué dice Laudan de esto? A él le interesa explicar la transición racional, es decir, continua, de una tradición de investigación a otra. Para Laudan, las tradiciones de investigación son las unidades que periodizan la historia de la ciencia en su teoría de la historia de la ciencia. Y él sí tiene un criterio de racionalidad para la transición de una tradición de investigación a otra, por lo tanto, él no abre el espacio heterotópico, no hay otredad, no hay irracionalidad en su teoría. Pero vamos a lo que nos dice de Foucault. La posibilidad de contestar estas preguntas, la pregunta acerca de cómo se da la transición de una episteme a otra o de una tradición de investigación a otra, es rechazada por uno de los movimientos más banales hoy populares en la historia intelectual, específicamente aquella forma de estructuralismo asociada con el trabajo de Michel Foucault, especialmente las palabras y las cosas. Para nuestros propósitos, los dos principales errores en la historiografía Foucaultiana, le llama historiografía. Foucault hubiera querido que le dijera arqueología, pero vamos, le llama historiografía porque pues eso es. En la historiografía Foucaultiana son, número 1, el carácter completamente estocástico de esta arqueología de las ideas. No nos ofrece ningún medio, incluso rechaza la posibilidad de ello, de dar una descripción coherente de cómo las epistemes cambian de una a otra o de cuáles son sus mutuas interconexiones.
Foucault insiste que la emergencia de un nuevo sistema conceptual es el resultado de rupturas de la conciencia humana para las que no hay explicación ni intelectual ni sociológica. El siguiente error de Foucault es su vaga invocación del Zeitgeist. Aunque alega que descree de las categorías tradicionales de análisis histórico, la búsqueda de Foucault por estructuras comunes y metáforas, las cuales, en su visión, permean el pensamiento de cualquier otra, aluden a un Zeitgeist, es decir, a un espíritu del tiempo. Cuando Foucault compara la historia natural con la biología, cuando compara la historia natural con el análisis de las riquezas y busca en ellos estructuras comunes, lo hace porque supone que ambas se repliegan sobre el a priori histórico determinado por la episteme. Laudán dice que eso es invocar un Zeitgeist. A esto se le puede responder muy fácilmente, la respuesta que ofrece Kuhn mismo cuando le espetaron eso. ¿Cómo se da el que todo mundo conozca los principios del episteme? Pues se da a través de los textos, de las escuelas, de los pedagogos. Es así como se difumina una episteme. Eso opina Laudán. Vamos a otro señor, ahora un mexicano, miren, Jorge G. Castañeda. Los últimos capitalismos. Castañeda toma de Foucault las ganas de citar a Borges, pero él cita a otro, cita el cuento de Funes el Memorioso, y lo hace para alegar sobre la izquierda latinoamericana y va a aplicar categorías del análisis arqueológico de Foucault a las izquierdas latinoamericanas. Pero extrañamente, aunque él alega que utiliza el análisis histórico de Foucault, no se ven las heterotopías por ningún lado. Vamos a otro, el último que vamos a comentar, este de acá, un griego. Más calor que luz, de Philip Mirovsky. Philip Mirovsky, Más calor que luz, la economía como física social y la física como economía natural. Mirovsky también cita a Foucault, pero él cita ahora la esfera de Pascal. Perdón, cita a Borges y cita su cuento La esfera de Pascal. Y algo que le parece fundamental es decirnos, la historia puede ser no otra cosa que la historia de un conjunto de metáforas. Y él nos va a narrar una metáfora, la metáfora que relaciona a la economía con la física. Alega que Foucault no tiene motivos, no está adecuadamente fundado el hecho de que compare el análisis de las riquezas con la biología y con el lenguaje, en lugar de compararlo con la física. Él va a comparar la economía con la física, porque le parece que eso es lo que está destruyendo la economía hoy, que la economía no se ha dado cuenta, los economistas no se han dado cuenta que toman todas sus ideas y metáforas de una mecánica ya periclitada, la mecánica clásica. Prácticamente utilizan la estructura de las leyes de conservación de la mecánica para construir la economía neoclásica. Y él querrá que ya no hagan eso porque está destruyendo el conocimiento económico. Cita de pasada a alguien que me parece importante mencionar, a Emile Meyerson, este libro Identidad y Realidad de Emile Meyerson. Esta es una traducción del francés que se debe a Joaquín Chiró, Palau. Identidad y Realidad, miren, Identidad y Realidad, por Emile Meyerson, traductor Joaquín Chiró. Este libro trata, está grueso como pueden ver, este libro trata sobre los principios de conservación en la ciencia, a lo que él le llama identidad. La identidad es precisamente la formulación filosófica del principio de conservación de la energía, de la masa, de la sustancia, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente tomará sus ejemplos de la química y nos hará un muy bonito relato de cómo Lavoisier y Laplace llegaron a descubrir los principios de conservación a partir de observar las cenizas que dejaban los compuestos químicos que se la pasaban quemando. Y de eso hará una
generalización filosófica, los principios de conservación no son otra cosa que la postulación de la identidad a lo largo del tiempo. Bien, pues eso es a lo que se va a oponer Mirovsky en su libro que acabo de mencionar. Como podemos ver, Foucault, bueno, falta decir que Mirovsky no está de acuerdo con Foucault, como ya dije. Él cree que la economía se basa en la física, no en la biología, no en la lingüística. El problema con Mirovsky es que él no pretende construir epistemes. Él no pretende encontrar principios comunes a diferentes ciencias durante un cierto periodo histórico. Él cree que las ciencias deben tener una especificidad propia y que si se interrelacionan una con otra tanto como la mecánica del siglo XVIII y la economía del XIX, van a producir engendros como la economía neoclásica. Quizá pretenda revivir el marxismo, pero ya Foucault nos dijo que el marxismo es uno de tantos engendros del siglo XIX que ya dejamos atrás. Bueno, en algunas facultades todavía no. Gracias.